En las vastas tierras de Azeroth, donde dragones surcan los cielos y antiguas magias resuenan en cada rincón, surge un desafío que promete ser la prueba definitiva para los héroes más valientes, la modalidad Hardcore de WoW Classic. En este reino, cada paso es una danza con el peligro, cada batalla una lucha por la supervivencia, y cada decisión puede marcar la diferencia entre la gloria eterna y el olvido. Pero no temas, aventurero, porque aunque el camino es arduo y lleno de peligros, no estás solo en esta travesía. Esta guía ha sido forjada con el conocimiento y sabiduría de los más grandes campeones de Azeroth, diseñada para iluminar tu camino en este desafío sin precedentes. Aquí encontrarás los mejores consejos, add-ons y todo lo que necesitas saber para embarcarte con el conocimiento necesario para poder triunfar. Tienes la guía separada por secciones para tu comodidad. Revisionala las veces que te haga falta y no dudes en dejar tus dudas y consejos propios en los comentarios. Te responderemos. Además, te dejaré abajo en descripción los enlaces de los diferentes recursos que mencionamos durante esta guía. Y antes de dar comienzo, anunciaros el evento que estamos preparando para estos próximos días junto a Kamari, Bali y otros colaboradores, WoW Hardcore VIP, un evento donde pretendemos unir a la comunidad en este fascinante desafío. Decenas de creadores hispanos de World of Warcraft se unen en una competición de una semana para verse las caras y ver quién es el que es capaz de llegar más lejos en un tiempo limitado. No te pierdas el podcast de presentación del evento que tendremos este jueves día 24 a las 10:30 de la noche, hora española, y acude a los canales de los diferentes participantes de este evento. Habrán premios, sorteos y mucha diversión. Y sin más, arrancamos con esta guía de principiantes de WoW Classic Hardcore. ¡Empezamos! La modalidad Hardcore es la nueva y emocionante forma de jugar a WoW Classic. En resumen, es una modalidad en la que la muerte es permanente. Efectivamente, permanente. No hay excepciones, si tu personaje muere, muere para siempre, tendrás que volver a empezar desde el nivel 1. Tras el éxito de un evento que se hizo por la propia comunidad, Blizzard se ha animado y ha oficializado esta modalidad. Pondrá a disposición una serie de servidores hardcore y para que los jugadores puedan tener una experiencia lo más amable posible, se ha molestado en hacer algunos ajustes en estos servidores, así también como establecer una serie de reglas básicas. Aquí te mostramos las más importantes. Si tu personaje muere, se acabó el juego. No hay resurrección mágica ni hechizos de curación que te salven. Ni siquiera el chamán con su reencarnación o el brujo con su piedra de alma pueden ayudarte. Pero no te preocupes, porque serás un fantasma elegante y comunicativo, aunque algo etéreo. Podrás comunicarte con tus amigos, con ese personaje muerto, pero no podrás resucitar. Lo que sí podrás hacer es transferir ese personaje a un servidor de Classic Era y poder seguir allí el leveo, pero no podrás volver a utilizarlo en los reinos hardcore. Por defecto, el PvP estará desactivado, y si tienes ganas de un poco de acción, debes escribir el comando /JCJ para activar el modo hostil. Esto es para evitar que alguien le dé un jugador contrario sin querer y que se líe parda. Pero ten cuidado porque atacar un NPC de la facción enemiga te marcará automáticamente, así que ten cuidado con esto. Los campos de batalla están cerrados, pero si te sientes valiente y tienes ganas de pelea, puedes probar los juegos de guerra ya creados. No hay honores ni reputación PvP aquí, pero la emoción de la lucha sigue siendo muy real. Solo asegúrate de no tener un corazón muy débil porque aquí también la muerte es permanente. Las misiones que solían marcarte para PvP ya no lo hacen. Además, algunas misiones que solían requerir tu muerte ahora son más amigables. Además, han ajustado algunas misiones de escolta para que los jugadores de la facción contraria no puedan atacar a los NPCs. Las escrituras ahora regresan a su puesto si las llevas demasiado lejos, así que si las has liado te será mucho más fácil poder huir para evitar una muerte segura. Ya no podrás llevar a pasear a un monstruo de nivel alto a zonas de bajo nivel, un pequeño ajuste que va a evitar más de una muerte prematura. Las mazmorras tienen un bloqueo de 24 horas para los jugadores por debajo de nivel 60. Además, si un jugador de alto nivel te ayuda demasiado, no obtendrás toda la experiencia. Tu enfoque principal es la supervivencia y el mundo exterior, de ahí que surjan estas restricciones. Paladines tienen que decir adiós a esas burbujas de invulnerabilidad, no podrán usar la piedra de hogar bajo protección divina, y los chamanes también son nerfeados, se quedan sin el privilegio de poder usar reencarnación. La limitación de 16 prejuicios o 32 beneficios desaparece completamente en los reinos hardcore. Estos límites se habían establecido en el juego original debido a limitaciones técnicas, y se mantuvo la versión Classic para mantener la autenticidad del juego. Pero en los reinos hardcore esta limitación será inexistente. ¿Quieres un enfrentamiento honrado? Prueba el duelo a muerte. Invita a tu oponente, escribe /Magorá en el chat, acepta la advertencia y lucha hasta el final.
Si ganas, acumularás orejas. Sí, orejas. Así todos sabrán lo temible que eres. Y si pierdes, pues nada, un personaje a la basura. Disfruta de todas las fases de contenido desde el principio. No hay presión de estar al día, solamente disfruta del viaje. Las aventuras nunca terminan en este emocionante mundo hardcore. Así que aquí lo tienes, las reglas para sobrevivir o no en los reinos hardcore de World of Warcraft. Y ahora tratemos la primera gran duda que nos corre por dentro. ¿Qué clase debería elegir? Es hora de tomar una de las decisiones más importantes. ¿Qué clase tengo que elegir? Y aunque siempre decimos lo mismo, tenéis que elegir la clase que más os guste, que más conozcáis, hay algunas que podrían darte una ventajita en este desafío. Vamos a ello. Estas son las clases que en teoría son más potentes para este desafío. Arrancamos con el cazador, conocidos por ser excelentes para contenido en solitario. Tienen la habilidad de atacar a distancia y usar mascotas. Además, poseen la habilidad fingir muerte, que es un comodín para salir de situaciones súper complicadas. A continuación, los magos, que son los que suben de nivel más rápido en Classic, con habilidades de control de masas y movimiento. Son una elección muy recomendable. Y no podemos dejar de lado a los potentes brujos que, aunque no son tan fuertes como los cazadores y magos, su capacidad de supervivencia y su velocidad de subida de nivel los hacen una elección top. Y aunque alguno puede no estar de acuerdo, en este tier metemos al sacerdote. Aunque principalmente son sanadores, su capacidad de curación los hace esenciales para cualquier grupo. Será mucho más fácil que te acepten en grupos random para facilitar el leveo. Y por supuesto, siempre tendrás una curita disponible para ti. En el siguiente tier tenemos 3 clases que, aunque con menos herramientas que las anteriores, son muy viables para el leveo. El druida, con habilidades como la fama felina y raíces, son muy versátiles y pueden adaptarse a diferentes situaciones. Y finalmente chamán y paladín, que aunque no son los más rápidos para subir de nivel, sus habilidades de supervivencia son comparables a las que tienen los cazadores. Y finalmente las clases para los más valientes que son capaces de sacar lo máximo de su personaje. El pícaro, que aunque es una clase de cuerpo a cuerpo, tiene habilidades como sigilo y evasión, que les da una ventaja extrema en situaciones muy complicadas. Y finalmente el guerrero, que son súper poderosos en el endgame, pero sabemos que para llegar a nivel 60 puede ser un poquito complicado. Son más efectivos con buen equipo y buffs, algo que no es tan fácil en esta modalidad de hardcore. En resumen, aunque hay clases que pueden tener ventajas en hardcore, la elección final depende mucho de ti. Juega con la clase que más disfrutes y que más conozcas. Y recuerda que en hardcore no es todo sobre subir de nivel rápidamente, sino sobre sobrevivir y disfrutar del viaje. En cuanto a las profesiones, todas pueden ser realmente útiles para nuestro leveo. No las dejes de lado y súbelas todas. Dan experiencia y nos dan ítems muy valiosos. Sin embargo, aunque todas son útiles de alguna forma, destacan especialmente ingeniería y alquimia. Ambos nos dan elementos muy útiles como pociones de velocidad, inmunidad, elixires que nos potencian estadísticas, granadas, avalorios, etc. Ambas son muy potentes. Además, al parecer tendremos activa la casa de subastas en los reinos hardcore. Así que estas profesiones pueden ser también una gran fuente de ingresos. Y por supuesto, contra menos addons, pues mayor experiencia vanilla. Pero hay una serie de addons muy recomendables que nos pueden facilitar mucho la vida en esta aventura tan peligrosa. Existen cientos de ellos, pero en esta guía os vamos a recomendar los que considero que son los más útiles y recomendables. Te dejo abajo en descripción los enlaces directos a cada uno de ellos. En los indicios de WoW no había ni marcadores de misión ni absolutamente nada. Aceptabas una misión y tenías que leer a dónde tenías que dirigirte, siguiendo las directrices. Algo súper romántico y atractivo en teoría, pero bastante pesado en la práctica. Pero para ello tenemos uno de los addons más útiles para este menester, Questy. ¿Qué es lo que hace? Básicamente es mostrarnos las misiones en el mapa tal como lo tenemos en las versiones más modernas del juego. Y si quieres un apoyo mucho más grande, tienes Rest XP. Este addon es un piloto automático que te da seguimiento de las mejores rutas, misiones y objetivos, para poder así optimizar al máximo tu tiempo de leveo. Le quita un poco de gracia a la aventura sinceramente, pero si quieres ir sobre seguro, este addon te va a ayudar muchísimo. Wicauras es un addon que permite a los jugadores crear y compartir una amplia variedad de alertas visuales y sonoras. Estas alertas se pueden basar en multitud de condiciones como la duración de un buff, el estado de salud del jugador, el CD de una habilidad, entre otras muchas cosas, y es totalmente personalizable. Además, en la web weigo.io puedes encontrar miles y miles de auras que te van a ayudar a monitorizar muchos aspectos del juego.
Details es un add-on de medición de daño y sanación que proporciona información detallada sobre el rendimiento de cada jugador en combate. No solamente muestra números, sino que también gráficos, comparativas y mucha más información que otros add-ons similares. Importantísimo para controlar tu daño y sanación y los de tu compañero de equipo. Conocer a tu enemigo es una de las claves para poder sobrevivir. Este add-on te proporciona información sobre las diferentes habilidades de cada enemigo, lo que te permite prepararte mejor para los combates. Verás toda la información de cada criatura, habilidades, etc. ¿Quieres saber cuánto tiempo le queda a ese beneficio o prejuicio? Este add-on es para ti. Aunque también hay Wikauras que hacen la misma función, por si quieres ahorrarte un add-on, este add-on te lo da todo ya configurado y listo. Y Platter es un add-on de placas de nombre que te permite personalizar al máximo cómo ves la información de salud, maná y otros datos de los personajes y criaturas del juego. Va más allá de las simples barras de salud, ofreciendo una amplia gama de características que mejoran la percepción y reacción en combate. Además, en Weigo.io también podemos encontrar decenas de plugins que amplían sus capacidades, un add-on imperdible. Navegar por el vasto mundo de Azeroth en WoW Classic puede ser un desafío, y Handy Notes es el compañero perfecto para tu mapa. Te ayuda a encontrar puntos de interés y mantener un registro de lugares importantes y esenciales. Y además también tenemos Atlas Loot, que también te ofrece una visión detallada de los posibles botines de jefes, mazmorras, raids y demás. Dos add-ons muy útiles. Este es un add-on que te añade pequeños iconos de profesión en la descripción emergente de cada objeto. Estos iconos indican qué profesión utilizan este objeto, si es para una receta, si es para una misión de profesión o cualquier otro propósito. Muy recomendable. OmniCC es un add-on que añade textos numéricos a tus habilidades y objetos para indicarte numéricamente el tiempo de reutilización actual. En lugar de simplemente ver una sombra oscura sobre el icono de una habilidad, puedes ver un contador descendente que te indica exactamente cuánto tiempo falta para que vuelvas a poder utilizar esa habilidad. Este pequeño add-on también nos permite ver el mapa de mundo de una forma mucho más cómoda en una ventana emergente, como lo vemos básicamente en el juego moderno. Además, echan un ojo a su add-on madre, Leatrix Plus, que viene con este y un montón más de herramientas. Y estos son, para mi criterio, los add-ons más útiles e importantes. Hay muchos más, por supuesto, pero yo no me perdería ninguno de estos. Y además de los add-ons, la propia interfaz de WoW nos permite poder personalizar los diferentes elementos en pantalla. Primeramente, los marcos de personaje suelen estar en la parte superior de la pantalla por defecto. Y no es lo más conveniente, la verdad, ya que aquí es donde tendremos la información del nivel de salud, buffos, debuffs y demás. Y vale la pena tenerlo a la altura de los ojos. Os recomiendo colocarlos en la parte inferior. Para ello tan solo tenéis que pulsar el botón izquierdo, clicar en desbloquear marco y moverlo a gusto. Lo mismo con el marco de enemigos. Seleccionamos cualquier criatura o NPC y seguimos los mismos pasos. Una vez colocados a gusto, botón derecho y bloquear marco. También es importante bindear todos los hechizos, potis y demás. Es fácil caer en la tentación de hacerlo todo con el ratón, pero no seas clicker. El tiempo de respuesta puede ser la diferencia entre la vida o borrar el personaje. Para seleccionar los atajos de teclado tienes la opción aquí dentro en configurar teclado dentro de barra de acción. Aquí puedes personalizar cada acción pudiendo añadir 2 atajos de teclado a cada una. Es muy importante también que estemos muy atentos a nuestro entorno, porque puede aparecer un enemigo en cualquier parte. Para mejorar nuestro alcance de visión es importante ajustar bien la cámara. Deberíamos alejarla lo máximo posible para poder vigilar a uno y otro lado. El juego tiene un límite por defecto de cuánto podemos alejar la cámara, pero podemos hacer que la cámara se pueda alejar más escribiendo este comando en el chat. De todos modos, también te dejo el comando abajo en descripción. Y la mejor forma de acabar esta guía es dando algunos consejos sobre cómo sobrevivir de la mejor forma a este desafío. El leveo en Classic es lento y tedioso, y ya de por sí tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener 1000 ojos para no caer en errores que nos lleven a una muerte segura. Y cuando la muerte es definitiva, pues el cuidado tiene que ser mucho más extremo. El endgame aquí no es llegar cuanto antes a 60, sino vivir el recorrido. Por ello, evita las prisas y piensa muy bien tus siguientes pasos. Evita pulear muchos enemigos a la vez. Es mejor matar a uno seguro que tener a 3 encima que los vaya a llevar por delante. En niveles bajos esto es más importante todavía. Mide muy bien el poder de tu personaje y juega sobre seguro. Y conoce muy bien a tus enemigos. Procura conocer bien las habilidades que va a lanzarnos nuestro enemigo y visualiza cómo vamos a contrarrestarlas, especialmente cuando nos enfrentamos a rares y criaturas potentes.
Extrema precaución en lugares cerrados o estrechos como cuevas, pasadizos o lugares con poca salida. Es tan importante saber luchar como saber huir. Y créeme, tendrás que huir en más de una ocasión cuando veamos que el combate se nos va de las manos. Considerad que para perder el agro de los enemigos tenemos que alejarnos bastante, y tenemos que tener en cuenta la cadena de agro, el agro leash. Si un enemigo nos persigue y vuelve a pegarnos, o nosotros o nuestra mascota le lanza un hechizo, el agro se alarga. Curarnos no alarga este agro, pero considerad que puede alcanzarnos al no movernos para estar curándonos. También los enemigos nos lanzarán hechizos que pueden ralentizar nuestra huida. Sin embargo, si eres brujo y tienes sacrificio activo, o eres mago y tienes barrera de hielo, o sacerdote y tienes el escudo, no os ralentizarán los enemigos. Tened en cuenta todo esto. Huir, en este caso, no es de cobardes, y es un arte que también tenéis que dominar. Y ten muy en cuenta también el respawn. Los enemigos reaparecen pasado un tiempo. Evita quedar en una encrucijada. Si por ejemplo te metes en una cueva, en una zona muy poblada de enemigos, considera que los enemigos que derrotaste volverán a aparecer y te puedes encontrar en el fondo de una cueva con difícil salida. Así que cuidadito con esto. También mucho cuidado con el PvP, que aunque no está activo por defecto, los NPCs de la facción contraria nos van a atacar. Y si nos alcanzan, se activará automáticamente el PvP durante 5 minutos, por lo que seremos vulnerables a jugadores de la facción contraria. Así que también mucho cuidado con esto. Evita también enfrentarte a enemigos demasiado poderosos, puede ser completamente contraproducente. Siempre nos va a resultar mucho más fácil enfrentarnos a enemigos verdes o amarillos. Mide bien y prioriza los enemigos a los que te puedes enfrentar de forma segura. Lo mismo con las visiones, descarta completamente las misiones naranjas y rojas. Da mucha experiencia, por supuesto, pero el peligro que supone enfrentarse a enemigos considerablemente más poderosos es un riesgo demasiado alto, no vale la pena. También podemos hacer mazmorras, tienen un save de 24 horas, así que podemos hacer la misma mazmorra cada día, y puede ser tentador que intentemos levear a base de mazmorras. Pero esto puede ser también totalmente contraproducente. Los enemigos de las mazmorras son bastante poderosos, y dependemos mucho del resto de nuestro grupo, así que siempre vamos a tener una posibilidad muy alta de wipe en una mazmorra. Y ya sabéis, la muerte es permanente. Además, la experiencia que nos aporta una mazmorra con el tiempo que vamos a invertir en ella, pues realmente no compensa. Os recomiendo hacer las mazmorras solamente cuando tengamos misiones para la misma, que ahí sí que te va a dar un buen boost de experiencia. O si necesitamos un objeto en concreto que pueda suponer una diferencia muy grande y que valga la pena tomar el riesgo. Por lo demás, vale la pena enfocarnos en las misiones normales, ir leveando tranquilitos por el mundo abierto. Ya sabemos que el oro es sumamente importante en WoW Classic, pero en la modalidad HC, saber gestionar nuestro oro va a ser algo clave. Solo vamos a tener disponible lo que podamos generar jugando, así que gasta con cabeza. Cuando mejoremos nuestras habilidades de personaje, aprende solamente las que vamos a utilizar, las esenciales, y calcula bien lo que llevas encima para tener siempre disponible comida y bebida. Y finalmente, recuerda, la frase que solemos utilizar de que la importancia está en disfrutar del camino es más que un mero cliché en WoW Hardcore. Las prisas pueden ser fatales en un desafío como este. Disfruta del camino, planifica bien los pasos que vas a dar y ten mucho cuidado. Te recordamos que estaremos gran parte de los creadores hispanos de WoW en directo en Twitch viviendo este desafío junto a vosotros. Pásate por el podcast de este jueves, además también no olvides pasarte por los diferentes canales, diferentes competidores que estarán en directo todos los días. Espero que os haya sido de gran utilidad esta guía y disfrutad mucho de la experiencia hardcore. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.